Pues demos gracias. Demos gracias para iniciar este tiempo con Abba. Susi. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí y por bendecirnos, Señor, esta mañana en las áreas donde hemos estado. Y gracias por todos los que se han conectado y lo que estás preparando de parte tuya para todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Qué importante es lo que el Espíritu Santo está buscando escribir eternamente en nuestros corazones. Conforme caminamos en la verdad que Él nos va revelando, pues podemos empezar a comprobarla vivencialmente en nuestras vidas. Y luego todos hemos observado este asunto de que anhelamos que eso sea permanente, pero tenemos estos altibajos, ¿no? Donde las cosas de la existencia humana se siguen manifestando. Y es muy importante entender que eso es parte del proceso, que eso no es fallar, eso es ser invitado a la transformación. Entonces el camino por el que somos guiados en cada verdad, esto se va a repetir en cada verdad que nos es mostrada, es que si la recibes, vas a poder comprobarla. Pero el hecho de que la hayas comprobado 1 o 10 veces no quiere decir que ya estás establecido o arraigado en ella, sino que lo que sigue en el proceso de Dios en nuestras vidas es que se manifieste en nosotros lo que está opuesto a esa verdad eterna. Y entendemos eterno como sin interrupción, ¿de acuerdo? Para que no siga siendo en nuestras mentes algo futuro, sino que sea algo presente que nos ha sido dado sin interrupción. Entonces viene la manifestación del opuesto con el único propósito de invitarnos a reconocer eso y a reconocerlo en fe. ¿Cómo puedo reconocer algo que está mal en mí en fe? Pues lo puedo reconocer en fe porque está cubierto por la promesa de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, usemos el asunto de la ignorancia en la que todos, de la que todos venimos, la ignorancia de lo divino, y las muchas cosas que todavía no conocemos de la naturaleza de nuestro Padre. Y no hablo de que, por ejemplo, algunos ya hemos tomado y recibido el panorama del carácter de Dios, ¿no? Y hemos visto las 12 columnas de su carácter y podemos decir, no, ya lo sé, pero ¿ya lo vives? Eso es la diferencia entre el verdadero conocimiento y el conocimiento falso, que es humano, ¿no? Entonces, para venir a la vivencia, tenemos que pasar por esta etapa, esta fase de nuestra transformación en la que nos es mostrado todo lo opuesto a esa verdad de nuestra vida. Y eso es algo muy bueno, porque vivirlo en fe es dar gracias, es decir, gracias Padre porque me estás mostrando lo que en mí está opuesto a tu verdad, a quien tú eres. Y gracias, y aquí está la promesa, porque te has hecho responsable de santificarme por completo, de hacerme conforme a la imagen de Jesús para que yo pueda vivir tu vida. Entonces no hay nada negativo. En fe no hay nada negativo porque lo que está opuesto a Dios en mí me sea mostrado en fe. Fuera de fe, pues eso es
terrible, porque te desanimas, te confundes, recibes condenación, te declaras incapaz. Todas esas cosas nacen de incredulidad. Pero fe no te lleva a verte fallando, sino que fe te lleva a verte siendo transformado. Y por lo tanto, esta fase que Dios le llama redargüimiento es muy importante y muy necesaria. Y saber vivirla en fe es tremendamente, es vital, es esencial para nuestra existencia como hijos de Dios. Entonces, cuando el redargüimiento es recibido en fe, procesado en fe, te conduce al arrepentimiento. Sí, a la confesión de fe que dice: Padre, estoy de acuerdo contigo en que esto está mal. Se llame como Él lo llame. ¿Okay? Nunca tenemos también que ser limpiados de esa reacción innata al ser humano de justificar y de deflectar, que quiere decir echarle la culpa a alguien más. Eso empezó con Adán y Eva en el huerto de Edén, pero en nosotros tiene que morir, ¿sí? Porque algunos dicen: es que el diablo me anda condenando. No. ¿Qué haces haciéndole caso al diablo? Si el Espíritu Santo a cada uno nos trae a esta confrontación en amor, en fe, para limpieza. Entonces el arrepentimiento es muy sencillo, es muy fluido, no es cuestión de flagelarte y torturarte y sentirte que has fracasado, porque eso no es fe. Realmente, cuando yo he vivido muchas de esas cosas, ese tipo de arrepentimiento en mi pasado, hoy me río porque era completamente innecesario, pero era ese asunto de: Dios mío, te he fallado, ya no tengo con qué venir a decírtelo otra vez, y todo ese rollo, ¿no? Innecesario porque esa declaración era una declaración muy orgullosa que presumía que yo por mí mismo podía no fallar, o que yo había estado bien y luego había fallado. ¿Te das cuenta? Iba yo bien y luego ¡pum!, fallé. En lugar de creerle a Dios, que dice: te he tomado completamente corrupto, te he recibido en misericordia y te voy a limpiar y te voy a santificar. Entonces, si me veo así en fe, pues el hecho de que algo más aflore no debe ser sorpresa, ni debe ser procesado como una falla, sino que debe ser procesado como un evento del cumplimiento de la promesa que Abba me ha hecho de limpiarme por completo. Y esto es lo que sigue. ¿Te das cuenta? En cuanto falte, eso no es asunto tuyo ni mío. Es asunto de nuestro Padre. Él sabe cuánto falta. Él sabe cuándo te va a traer a ver esas cosas que necesitan ser limpiadas. Y a nosotros nos toca vivir eso cada día. Y si eso ocurriera 1000 veces al día, ¿cómo procesas eso en fe? Pues lo procesas con gozo, porque dices: bueno, si yo vivo esto en fe, el resultado va a ser que voy a quedar 1000 veces más limpio que como estaba. ¿Te das cuenta? O sea, no hay vergüenza en esto. No hay nada negativo en que el Espíritu Santo nos traiga al arrepentimiento. Y el arrepentimiento correcto se vive recibiendo perdón y limpieza.
¿sí? Y entran algo muy importante que está en Romanos el capítulo 10 y lo hemos tocado en algunas ocasiones, pero hoy vamos a ver en este paso de nuestra vivencia divina algo muy importante. Romanos capítulo 10, verso 10. Es 10, ¿verdad? 10. Está fácil recordarlo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Fíjate. Con el corazón se cree y hay un fruto de ese creer y es justicia. Para justicia. Y luego dice, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Y esto es una ley divina en la que todos vamos a ser enseñados a participar. Entonces, corazón ya sabemos que es sinónimo de espíritu, ¿no? Mi corazón, mi espíritu son, cuando me habla del corazón me está hablando de mi espíritu, y es allí donde recibo la palabra que mi Padre me habla, y es ahí donde elijo recibir su palabra, y si la recibo, si le recibo a Él con su palabra, entonces Él me provee de la fe que me permite creerle. Y ese creer me justifica, ¿sí? Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham no era justo en sí mismo. Era tan humano como cualquier humano. ¿Sí? Y tenemos que tener eso muy claro porque idolatramos a las personas que Dios nos muestra en la Biblia y hacemos de ellos como, no, eran personas sin tacha. No, no eran personas sin tacha, eran personas con tacha, con muchas tachas, todos, sin excepción. El único que es sin pecado es Jesús. De ahí en fuera, todos hemos salido del mismo tronco que es Adán y hemos heredado su naturaleza pecaminosa como él, y todos necesitamos la redención, el nacer de nuevo, el ser transformados. Y en Abraham podemos ver qué aprendió a hacer bien. Pues aprendió a base del amor, de la misericordia, de la fidelidad de Dios, aprendió a creerle. Porque si a Abraham se le hubiera dado una oportunidad, nada más, entonces la historia de él sería completamente distinta. La historia de él sería, pues sí le creyó a Dios, pero luego no le creyó a Dios y ahí se acabó todo. ¿Sí? Pero la historia de Dios con Abraham, que es el testimonio de Dios con Abraham, es Abraham empezó, dio pasos de fe muy importantes, luego no supo permanecer en fe, pero Dios permaneció fiel. Y eso es lo que nos dice Él, que Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros le negáremos, Él permanece fiel. Y poco a poco Abraham fue quedando convencido de que no necesitaba recurrir a sus propios esfuerzos, a su propia astucia, a sus conocimientos, a sus recursos, sino que debía depender y descansar toda su existencia en Dios. Y eso es el progreso del aprendizaje y de la transformación que se efectuó en Abraham. Pues tú y yo estamos exactamente en lo mismo, siendo traídos a la convicción. ¿No es eso la fe? La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Entonces, puedes ver cómo se conecta eso
a el hecho de ser redarguido, de ser traído a ver lo que en tu vida no está de acuerdo con Dios, no es igual a Jesús, no funciona divinamente. Pues tenemos que aprender a vivir eso en fe, dando gracias, confesándolo y recibiendo. Y ahí está la palabra clave. Recibiendo al cumplidor de la promesa. ¿Sí? Porque cuando le recibes, entonces le permites cumplir o hacer lo que Él ha prometido hacer. Y el Espíritu Santo me ha estado haciendo ver con mucha claridad cómo hay algo que tiene que ser corregido en nuestras vidas, y es que una, no sabemos recibir en fe, y dos, no sabemos recibirle, sino que buscamos cosas de Dios, lo que sea. Buscas paz, que Dios te dé paz, que Dios te dé perdón, que Dios te dé su provisión, que Dios te dé amor, etcétera, etcétera. Que Dios te guíe. Pero ¿y Él? ¿Sí? Y entonces aceptamos vivir a distancia de Él. Tú dame, yo hago. Tú dame, yo vivo. Si me das esto, se arregla mi problema. Y lo que Él busca es ser uno con nosotros. ¿Sí? Es muy diferente cuando le recibes a Él como paz, como tu paz. A Él como amor. A Él como gozo. Tú vas a decir, es que me cuesta gozarme. Ahí te das cuenta, lo que estoy diciendo es, yo lo quiero hacer solo. En lugar de, Padre, gózate en mí. Quiero participar del gozo que tú eres. Y eso es algo muy importante. Parece nada, pero espero que el Espíritu Santo te lo haga ver y te haga ver que es algo enorme. La diferencia entre recibir, por ejemplo, recibir perdón como un asunto de que mi pecado ya no me culpe, o recibir perdón como la persona de Jesús. Una gran diferencia. Por eso en 1 de Juan capítulo 2 dice, Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, cuando le recibes en el proceso de que te es mostrado lo que en ti necesita ser limpiado, pues Él viene a hacer su trabajo. Le permites hacer lo que ha prometido. ¿Y qué sigue? Pues viene la limpieza, y eso te lleva a lo que Dios llama corrección, que es sinónimo de transformación. Es cuando llego a esta tercera operación divina que voy a ser transformado. ¿Sí? Antes no. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchos de nosotros, a todos nos emociona recibir revelación, ¿no? Que Dios nos muestre cosas que no habíamos visto. Eso es maravilloso y es necesario. Si no hay revelación, no hay nada. Pero la revelación solamente nos abre los ojos de nuestro entendimiento y nos invita a creer. Y todos hemos comprobado que la revelación te llena de gozo, dices, ya lo vi, ahora sí, ya sé, decimos, ¿no?
y te lanzas a tratar de vivir eso, ¿y qué sucede? No puedes permanecer. ¿Por qué? Porque esa revelación te invitó a vivir un proceso que te va a transformar. ¿Sí? Entonces, conforme crecemos en entender este sistema divino para cumplir la promesa de nuestro Padre, pues vamos a dejar de tratar de o dejar la ilusión, que eso es una ilusión, de que puedes de la revelación irte a la vivencia divina, para entender y anticipar que lo que sigue es el redargüimiento, y que si vivo el redargüimiento en fe y solamente entonces voy a poder ir a la corrección. Y corrección es donde Dios va a limpiarme y va a desbaratar las fortalezas que están construidas en mí, que son opuestas a Él, va a deshacer toda obra del diablo, va a limpiarme de maldad. Corrección no es castigarme, no tiene nada que ver con castigo. Yo creo que cabe decir aquí para que recordemos, y los que no han escuchado esto lo escuchen y lo escuchen del Espíritu Santo. Castigo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y si Jesús ya sufrió el castigo, ¿por qué vas a ser castigado tú? ¿Sí? Porque muchos viven pensando, bueno, es que Dios me está castigando. Dios te va a corregir, pero no te va a castigar. Y la corrección es el enderezar lo torcido, el limpiar lo corrupto, el hacerte nuevo, el regenerarte, para que tú puedas ahora resultar en la naturaleza divina, libre de lo que antes te hacía esclavo, y puedas ahora entrar a vivir, a participar de la naturaleza de Dios. Entonces lo que puedes decir es que la corrección o las consecuencias realmente son correcciones de parte de Dios, pero no las consecuencias. Bueno, las consecuencias son porque son decisiones que hemos hecho. Entonces, ¿cómo se convierte en corrección? Ok, eso es fantástico que lo hayas traído, porque de veras tenemos que estar clarísimos en esto. Y este es un comercial para los que están recibiendo las guías de transformación, que Dios nos ha dado una serie de guías que trata con esto de manera profunda. Hoy el Espíritu Santo nos está guiando a hablar así someramente de todo el proceso. Pero aprender a vivirlo requiere que cada verdad sea establecida en tu vida, y es muy importante que todos vivamos estos procesos con Dios, ¿no? Bueno, las consecuencias de nuestras faltas y de las faltas de otros en nuestras vidas son eso, son consecuencias. Pero no traen corrección por sí mismas. ¿Sí? Si nada más vives las consecuencias, porque muchos aceptamos, no, pues si yo la hice, ni modo, son las consecuencias, tengo que vivirlo. Eso no es fe. ¿Sí? Eso no es fe, allí no hay fe. Porque si tú te sometes a las consecuencias y dices, sí, yo soy culpable, pues ahora tengo que vivir las consecuencias. ¿Ok? ¿Bajo qué promesa haces esa declaración? Porque recuerda, la fe es exclusiva a las promesas que Dios te ha hecho. Si no está conectado a una promesa lo que crees, entonces no es fe.
Pero si tomas las consecuencias y das gracias y dices, gracias Padre, porque te has comprometido a hacer que todas las cosas, incluyendo estas consecuencias, operen para mi bien. Ahora esto se ha conectado a la promesa de Dios. ¿Sí? Y no te sometes a las consecuencias, sino a su promesa. Que Él tome esto y lo transforme en bendición. ¿Ves la diferencia? Es muy importante eso. Cuando entro en fe para vivir la corrección, entonces, ¿qué es corrección? Corrección es ser hecho como Jesús. ¿Sí? Eso es la corrección. Es que yo no era como Jesús en esta área de mi vida que está siendo procesada por la promesa de mi Padre, y Él me trae a redargüimiento, yo lo reconozco, y ahora entro al proceso por el que Él me va a limpiar de eso que yo era, me va a santificar, ¿verdad? Y ahora va a corregir o hacer que yo pueda empezar a funcionar como Jesús. Si quieres una escritura que lo explica perfectamente, es 2 Corintios 5:17, donde dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, eso es corrección, y luego dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es corrección. ¿Te das cuenta? No tiene nada que ver con castigo. Tiene que ver con ser hecho en la semejanza de Jesús, hecho conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8, 28 y 29. Entonces, pues por supuesto que la corrección es algo maravilloso. Pero no ocurre en un vacío. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que no ocurre en una burbujita. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de una persona que tiene muy dañados sus sentimientos y su corazón por lo que otros le han hecho, y está muy hipersensible, ¿no? Es como cuando traes un golpe en la mano y nada más te rozas, ¿no? Y te duele tremendamente, no porque ese rozón haya sido grande, sino porque ya te dolía. Y está eso muy sensible. Y vamos a hablar de una persona que está en ese estado. Pues, ¿tiene que pasar por redargüimiento? Sí. Sí, porque tiene que ver cómo esa persona no vive en incredulidad con respecto, por ejemplo, en este caso, al perdón. O sea, el hecho de que Jesús ya pagó por todas esas ofensas que trae en el corazón. Y tiene que venir arrepentimiento. ¿Por qué? Si esa persona no es la que hizo la falta, sino que se la hicieron. Pues el arrepentimiento de esa persona es que no ha recibido el pago, que ha estado guardando los pecados de otros en su corazón en lugar de haber recibido el pago. Y eso es una afrenta a Jesús, porque en sí es rechazar el pago que Él hizo. Bueno, lo hice en ignorancia, yo no lo entendía así, no me había sido mostrado, está bien, pero tengo que venir a un punto donde entrego todo eso y recibo la verdad, recibo a Jesús. Y entonces viene la corrección. ¿Sí? Y en la corrección no solamente la paz de Dios empieza a sanarme y a librarme,
sino que la corrección no sería correcta o completa, no quiero repetir la misma palabra, no sería perfecta si Dios me sanara de todas las heridas que yo traigo del pasado, pero la próxima vez que me ofendan me vuelve a pasar lo mismo. ¿Te das cuenta? Porque eso yo seguiría vulnerable a todo lo que todos me hagan. ¿Te das cuenta? Y no sería como Jesús. Entonces, en el proceso de la corrección, voy a ser sujeto de ofensas de otras personas. Sí, la promesa de mi Padre no es, ya no voy a dejar que nadie te ofenda, para que estés bien. Esa no es su promesa. La promesa de Jesús es, en el mundo tendrás aflicción. No dijo que ibas a estar afligido. Al contrario, dijo, te doy mi paz. ¿Cómo ves esa paz? Pues mira a Jesús en la cruz, ¿no? Viviendo lo que Él es, paz. Entonces, la corrección es que no haya ya ofensa que me dañe. Sino que yo pueda vivir lo que está hablado por Jesús, que es, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. ¿Tú crees que puedes verdaderamente bendecir a alguien que te está haciendo pedazos el corazón? ¿Te das cuenta? Entonces la corrección es esa transformación maravillosa que te trae a vivir la vida de Jesús ante las mismas cosas que antes te esclavizaban, te destruían, etcétera, etcétera. Así que no esperes que la corrección se dé en un vacío. No. La corrección se da en medio de un ambiente hostil para que compruebes que ya no eres esclavo, ya no eres víctima, ya no hay arma forjada en tu contra que prospere, ya no hay nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso cumple la promesa de Dios. Ahora, regresémonos 2 pasos atrás. Si no hay revelación, no hay fe, no hay promesa. Si no hubo el proceso de redargüimiento, entonces esto es una secuencia inviolable. No puede suceder una cosa si lo anterior no se cumplió en nuestras vidas. Y algunos nos atoramos en una y no le seguimos con lo demás. Y tenemos que estar muy claros en cómo nuestro Padre nos va a traer a la plenitud de Cristo. Así que cuando vives la corrección, ninguno de nosotros controla cuánto tiempo, cuántas veces tenemos que pasar por un evento. Es trabajo de nuestro Padre, pero lo que sí controlamos es si recibimos, otra vez, si le recibimos a Él en la corrección. Sí, cuando estoy viviendo corrección, o estoy recibiendo el ser hecho como Jesús, o empiezan las preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Sí?
Pero cuando entiendo que se trata de cumplir la promesa, de hacerme como Jesús es, entonces la corrección tiene sentido. Y una vez que le permito a Abba cumplir ese trabajo en mí, ¿qué sigue? Pues he quedado libre de eso que antes me hacía esclavo. Y en esa libertad que resulta de la corrección, voy a la cuarta cosa, a la cuarta operación divina, que es ser enseñado a vivir en la naturaleza de Dios. Y a eso se le llama instrucción en justicia, en 2 de Timoteo 3, 16. Pero fíjate, la vida divina, la vida eterna, está dada. Y hemos escuchado al Espíritu Santo llevarnos por de qué se trata cada aspecto de la vida eterna, la secuencia en la que nos es dada. Ahora estamos viendo el cómo somos transformados para vivirla. Pero eso dado no puede operar libremente en mi vida si yo no vivo este proceso. En cada verdad que el Padre va trayendo a mi vida. Y cuando resulto libre, ahora el Espíritu Santo puede enseñarme, ya eres libre, ahora participa de lo divino. Y esto es cómo lo haces. Pero ya no hay nada aquí adentro que me esté jalando. Al revés, ¿me entiendes? Mi espíritu es libre para participar, el ser uno con Dios en esa área. Y por supuesto que vienen las demás. ¿Sí? Y podríamos rápidamente vernos en las 12 columnas de la vida eterna, del carácter de Dios, del fruto del Espíritu, y ver que cada una de estas verdades que Jesús es tiene que ser instalada en nosotros por este sistema de transformación que es perfecto. Así que yo creo que por el Espíritu Santo tú puedes ver hoy lugares donde estás recibiendo revelación, o sea, tus ojos están siendo abiertos a lo que no habías visto, lugares donde estás en redargüimiento, ¿no? Y donde es muy importante no estancarnos, no confundirnos, sino vivirlo en fe. Sí, porque muchos aquí tropiezan, ¿no? Y pues yo creo que yo no sirvo para esto. Y esa confesión de su boca te hace ver que no creyeron en su corazón que Dios es poderoso para cumplir esto en mi vida. Y entonces la confesión de la boca sigue diciendo lo opuesto, ¿no? ¿Cómo sabes si le estás creyendo a Dios? Escúchate. Porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y cuando escuchas lo incorrecto, ¿qué haces? Puedes entrar en condenación si quieres y complicar más tu existencia, o puedes regresarte al inicio y decir, Padre, háblame tu verdad, tráeme a fe. Y vivir el redargüimiento correctamente, permaneciendo en fe, y vivir la corrección correctamente, para luego poder ya entrar a participar de la naturaleza divina permanentemente, porque ha sido santificado, ha sido limpiado, ha sido regenerado en esa área de tu ser. Así que esto es algo
muy grande, muy hermoso. Este es el trabajo de Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que cumple su promesa en cada uno de nosotros. Y es un trabajo que tiene que ocurrir en cada individuo. Ahora, no hay diferencia. Esto no es para algunos y para otros no. Esto es para todos. Es idéntico. Por supuesto que debido a que Él nos conoce perfectamente y absolutamente a cada uno, pues Él trata con cada uno de una manera particular, personal, íntima. Pero todos podemos estar ciertos de que esto mismo se va repitiendo en todos. Y que es importantísima esta revelación de cómo funciona nuestra transformación, cómo es cumplida la promesa de Dios, para que no solamente lo vivamos personalmente, sino que nos animemos mutuamente, ¿sí? Y facilitemos el proceso de cada uno mutuamente. Eso es practicar el amor entre nosotros. Si amar a mi esposa no es que yo esté bien con que ella siga no siendo como Jesús y viceversa. Porque eso no es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué cosa hizo? Se invirtió para cambiar cómo estaba el mundo. Dio a su Hijo unigénito para que el que le reciba no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, cuando el amor divino empieza a trabajar en nuestros corazones, pues no estás bien con que las personas en tu vida sigan como están, sino que buscas que Abba les ministre, les convenza, les traiga, les revele, se manifieste a ellos, y cuando empiezan a caminar en su adopción, ¿qué buscas? Que Cristo sea formado en sus vidas. ¿Sí? No formamos un club de, bueno, nosotros somos los que nos quedamos en kinder, ¿no? Y ahí vamos a estar. No. Fe no puede operar si no le creo a mi Padre que se trata de hacerme igual a Jesús. En el momento en que mi boca confiesa conformidad con no ser como Jesús, ¿qué estoy cancelando? Recuerda, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces mi boca debe estar confesando la promesa, ¿sí? Ante lo opuesto a la promesa. No solo en mi vida, sino en la de mis hermanos y hermanas. Y nuestra conversación nunca debe de ser una conversación fuera de esa promesa. Y ahí necesitamos vivir redargüimiento y corrección muchas veces, para que los dichos de nuestra boca y la conversación de nuestro corazón, la meditación de nuestro corazón, sea acorde a la promesa de nuestro Padre. Entonces, cuando hablas del hermano fulano, de la hermana sutana, o de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de quien sea, habla en fe. No te prestes a tener conversaciones que niegan la promesa de Dios sobre esas vidas. Porque entonces tú te niegas, tú no puedes impedir que ellos le crean a Dios. Pero muchas veces
no facilitamos ese proceso en la vida de otros. Y definitivamente nos hacemos a un lado de poder participar en el proceso de su transformación, porque nosotros no estamos viviendo la nuestra. ¿Sí? La confesión de nuestros labios se opone a la promesa de Dios. Esto es tan importante, mis hermanos y hermanas, porque anhelamos ver el cumplimiento de la promesa. Entonces tenemos que aprender a vivir ese cumplimiento. De ninguna manera pienses que cuando Dios quiera se va a hacer. Eso es un engaño del tamaño del diablo. Dios ya quiso, ya hizo, ya dio, ya está viviendo en ti. ¿Para qué? Para cumplir su promesa. El tiempo es ahora. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz y no endureces, ¿qué? Tu corazón. Entonces, de parte de nuestro Padre es hoy, ahorita. Tenemos que aprender a vivir ese hoy con Él, ¿sí? Y no aceptar como evidencia las cosas que están en oposición a Él, sino fortalecernos en fe. Y puedes ver ese ejemplo. Lee Hebreos capítulo 11. Es un museo de los que han aprendido a vivir fe. Ninguno de ellos vivió fe porque todo estaba bonito, sino todo lo contrario. Es ante la oposición. Es ante el horno de fuego, es ante el gigante, es ante el mar rojo y el ejército de Faraón, es ante la esterilidad de Sara y la vejez de Abraham, es ante la muerte, que resuelves darle crédito a Dios en contra de la otra evidencia. Y para ti, para mí, no va a ser diferente. ¿Sí? Por eso, cree en tu corazón, confiesa con tu boca lo que has creído en tu corazón. Y donde la confesión de tu boca no es una confesión de fe, ve con el Padre. Entra a fe en ese instante, en el momento que el Espíritu Santo te muestra eso que estás diciendo, eso que has dicho no es fe, reconócelo. Y escúchale. Y Él va a crear fe en tu corazón para que te arrepientas en fe y entres a corrección en fe y salgas de corrección en fe para participar de la naturaleza divina. Es hermoso lo que nuestro Padre ha preparado para que cada uno de nosotros seamos hechos hijos e hijas de Dios idénticos a Jesús. ¿Quién quiere comentar? Buenas tardes. Estelita, adelante. Sí, buenas tardes. Yo esta semana viví algo para lo cual esta plática cristalina, como siempre, me confirma. Un día tenía yo que salir rápido pero sentía deseos de abrir mi Biblia. Entonces abrí mi Biblia y me dio mi padre un texto, en el cual en ese texto había dos cosas por las que él me redarguía. Preciso que son rasgos en mi carácter que yo conozco, que son fallas. Entonces me la leí y le dije gracias, papá.
por su pura gracia yo no vivo ya mi vida con Él en condenación, sino que la vivo con un agradecimiento profundo. Esta vez, estas dos cosas que me mostró están todo el tiempo en mi mente como una especie, como dijera yo, de alerta, pero sin esfuerzos, de alerta para ver cuando alguna de esas dos cosas se sale o empieza a querer fallar. Entonces, es maravilloso, maravilloso la vida que vivimos en Él y con Él. Y en realidad yo lo que quiero es darle gracias, porque también por su pura gracia mi corazón rebosa, materialmente rebosa de amor por Él, de reconocimiento, de agradecimiento por esta vida que estamos viviendo en tanto que hijos, con pleno derecho de decirle papá. Y eso lo tengo así muy claro en mi mente. Esto es lo que quería decir, es nada más es que esta vez quedó en mí como una especie de alerta para rápidamente darme cuenta cuando alguno de esos dos defectos, porque son defectos, va a querer surgir, y a evitarlo apoyándome en Él, apoyándome en la sangre de Cristo, apoyándome en su Espíritu Santísimo. Entonces es eso lo único que quiero decir, dar gracias. En realidad mi ser entero le da gracias, es lo que quiero decir. Gracias, Estelita. Fíjense qué importante, ¿no? Lo que nos comparte Estelita es el testimonio del cumplimiento de ese paso, ¿no? Traernos a redargüimiento. Ahora, Estelita, comento esto en el Señor. No, el redargüimiento no te fue dado para que solo estés pendiente de que eso no suceda, sino que lo proceses en fe de la promesa que te ha sido hecha y decir, Padre, estoy de acuerdo contigo que esto así ha sido en mi vida, pero tu promesa es que me vas a hacer como Jesús. Entonces, tienes que quitar esto eternamente. ¿Te das cuenta? Tienes que limpiarme de esto. Yo recibo ser hecha igual a Jesús. Y ya no estoy de acuerdo en que esto sea parte de mí. Y entras a regeneración, a ser hecha nueva. Porque la nueva creación no contiene defectos. ¿Sí? No contiene defectos. Es perfecta. Y aquí es donde muchos hermanos nos confundimos y decimos, bueno, pero si ya soy nueva creación, ¿por qué necesito ser transformado? Porque tenemos que participar consciente y voluntariamente del proceso de ser hechos hijos de Dios. De otra forma, vivimos un engaño. No, yo ya soy como Jesús. ¿De veras? ¿Ya lo vives así al 100%? Pues no. Entonces, ¿qué vives? ¿Una mentira? ¿Una ilusión? ¿Un engaño? ¿Qué? No es que eso es fe, no. Fe me permite verme en la promesa de Dios. Es la certeza de lo que espero. Pero tiene que ser mi esperanza, porque si yo estoy bien con quedarme como estoy, entonces no estoy en la esperanza. ¿Sí? Me he quedado satisfecho con quedarme aquí. Eso no es fe. Fe es intolerable. Fe es así, recta. No se dobla. ¿Sí? La fe es la promesa, lo prometido es lo prometido y el prometedor cumple su promesa al 100%. Entonces, la fe no me permite tolerarme diferente a Jesús.
Y conforme el Espíritu Santo me muestra a Jesús, me muestra lo que en mí todavía no funciona así, ¿verdad? Eso es automático. Redargüimiento. Entonces, es muy importante dar ese paso, ¿sí? Dar ese paso de decir, Padre, gracias porque estás listo. Si me estás mostrando esto, es porque estás listo para limpiarme de esto. Y yo estoy de acuerdo contigo. Y como ya mencionamos, anticipa que vengan los factores que antes nos han provocado a ser esclavos, ¿no? Por ejemplo, en ser limpiado de ira, pues vamos a ser provocados a ira por muchas cosas. Y a veces decimos, no, hombre, antes no era nada y ahora está peor la cosa. No, no está peor la cosa. Ahora está siendo hecho libre si vives eso en fe. Porque vamos a aprender a ya no someternos, ya no poner el cuello para que se nos ponga el yugo de esclavitud, sino ahora es, no, yo voy a ser hecho como Jesús, Padre, y aquí en este momento te recibo para que me hagas como Jesús. Y va a ocurrir, infaliblemente va a ocurrir esa libertad y vamos a vivir esa victoria, ¿no? Decir, wow, ya no tengo que reaccionar como antes. Ya no soy esa persona. Sí, entonces muy, muy importante. Y gracias, Estelita, por compartirnos esto que tú estás viviendo con Dios. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Pues también el Señor ha estado hablando fuertemente en cuanto a esos errores, y uno que para mí es el más fuerte es el que pues siempre le está diciendo, Señor, que no se corte en comunión contigo, que necesito constante, etcétera, y de verdad que se lo he pedido y demás. Y un día, pues ahora sí que orando y viendo y todo, me mostró que soy yo la que no le está permitiendo esa comunión, ¿no? Que yo misma me bloqueo y yo misma me meto en los asuntos del trabajo, esto y lo otro, y no permito que Él entre y que Él pues tenga esa comunión, porque pues va a estar hasta mucho mejor, ¿no? Pero lo que me mostró fue que yo misma he puesto esa barrera, y entonces pues le dije, papá, pues ya la descubriste, ya me la mostraste, pues ahora vamos a que tú la limpies, porque pues yo en la verdad no puedo, ¿no? Y me ha llevado a cosas bien bonitas, a buscar en la palabra, a meterme, a soltar esos tiempos de presión y de resolver y hacer y todo en Él. Y de verdad que todo esto que me estás pues mostrando, el Señor te está diciendo, pues estás en mí, solamente camina, ¿no? Y sí, cada rato me está mostrando más, ¿no? Y ahora esto, y ahora más allá, y ahora, pero lo que hago es eso, Señor, ya lo descubrimos, ya está saliendo a la luz, porque pues yo no entendía el porqué, y ahora que está saliendo, pues veo cómo Él me está pues llevando a aguas más profundas. Estoy muy, muy animado. Gracias, Betty. Ahí está otra vez la misma operación en acorde, ¿verdad?, a lo que Betty nos comparte. Podríamos decir, son cosas diferentes, sí, pero es la misma operación. Traerte a ver lo que está operando en contra de la promesa en tu vida, y cuando lo recibes en fe, entonces entras a corrección. Y en esta corrección que estás viviendo, vas a descubrir lo sencillo que es permanecer, porque el poder es de Dios. ¿Sí? Cuando a ti te está costando, es porque Dios no está operando. Y si Dios no está operando, es porque no se lo estamos permitiendo. Es así
directamente cómo es la cosa. Por eso Él ya está en ti, para cumplir. Entonces, ahora nos toca aprender a recibirle, y con énfasis en el LE, recibirle a Él, en todo, ¿no? Qué hermoso esto, porque mis hermanos y hermanas, somos el mensaje que Dios le está dando a la humanidad. Y por lo tanto somos sumamente importantes para Él. Sí, Jesús fue clarísimo en eso. Vuelvan a Juan 17 y escuchen a Jesús, que el Espíritu Santo les lleve y les muestre la importancia que tú tienes para que el propósito de Dios se cumpla en este mundo. Y hasta ahí siento animarles a que lo hagan. ¿Quién más quiere aportarnos en este día? Adelante, Rebe. Miren, a mí lo que me tiene pues maravillada en este momento, es la fidelidad. La fidelidad de Dios en cuanto a que me está permitiendo verme dentro de su promesa. Me llegó mucho que la corrección es en medio, es en un medio hostil, ¿sí? Y es allí, por lo que digo, su fidelidad, porque conociendo él la situación, pero también conociendo lo que está en una transformación en mi vida, para llegar a donde Él tiene el propósito, es que en verdad no es que abrace los problemas, no creo que sea la forma, es que puede haber un gozo en medio de estas situaciones, porque repito, me vuelvo a ver dentro de su promesa, tomando Él en amor iniciativa de transformar a esta hija, y puedo decirles que me encanto. Esta mañana estábamos desayunando en familia, y en verdad que a la hora de dar gracias brotó de lo profundo de mi corazón ese agradecimiento de vernos en su propósito. Quizás si tus ojos miraran me dirías: ¿dónde? Eso no es asunto ni tuyo ni mío. Yo me vi dentro y declaré con mi boca que ese momento que estábamos viviendo es porque estaba dentro de un propósito divino, de su amor y de su fidelidad. Sí, y pude gozarme, puedo gozarme. Podemos hablar con su paz en nosotros, con papá paz en nosotros, las situaciones sin causar un problema, ni dolores, ni reclamos, ni nada. Simple y sencillamente hijos que están mirando a papá operar. Me encanta ese versículo que dice su operación, esa maravillosa y extraña operación que Él está ejecutando en nuestros corazones. Y por supuesto esto me lleva a agradecer desde lo más profundo de mi ser, que aquí no hay problemas, no hay derrotas, hay propósito, hay destino, hay transformación, y me gozo. Quiero decirles que estoy gozosa, agradecida y bendecida. Soy hija, y una hija muy amada.
Amén. una promesa de mi descendencia. Pues eso quería compartirles, porque esto es lo que en vivo y a todo color me tiene mi papito, ¿eh? Es que así es la cosa. Si no sirve, si no opera en lo que tenemos frente a nosotros, adentro de nosotros, atrás de nosotros, en nuestro pasado, entonces ¿de qué se trata la salvación? ¿Sí? Y por eso es que la declaración del Espíritu Santo es tan enfática y tan radical, ¿no? Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahí está la clave. Creer es el estado en el que Dios opera. Fe. Y fe es un fruto, creer es un fruto de haberle escuchado y de haber recibido su palabra, como promesa para tu vida, no como orden. Cuando tú escuchas a Dios dándote órdenes, estás oyéndole con oídos de esclavo. Cuando escuchas a Dios prometerte, estás oyéndole con oídos de hijo. Si, por ejemplo, ama a tus enemigos, oídos de esclavo oyen y dicen, está difícil, ¿cómo le voy a hacer? Voy a fallar. ¿Quién puede? Eso le pasó a los judíos y a los discípulos, porque Jesús dijo algo y ellos dijeron, dura palabra es esta, y él les dijo, bueno, ¿quieren ustedes irse también? Sí, fe escucha promesas, las recibe y se ancla ahí y vive el poder de Dios. El poder divino te sustenta en medio de las adversidades, porque estamos en un ambiente hostil, y eso es como nuestro Padre lo quiere, es como Jesús lo quiere. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, podemos seguir peleando contra eso, ¿no? Ya no quiero estar aquí, ya no quiero. No, aquí tenemos que comprobar el poder de nuestro Padre, ser hechos libres y resplandecer, ser hechos fuentes de vida eterna. Y esto que estamos escuchando de cada una de ustedes, lo último que dijo Rebe, que es, frente a la situación, surge de adentro de mí esta declaración, y doy gracias y me gozo y establezco al responsable de la promesa. ¡Wow! Eso es fe. ¿Sí? Y no sales de eso viéndote como, ¿cómo le voy a hacer ahora para cumplir? Sino descansando, porque tu espíritu entra a su reposo. Asombrosamente, no es lógico, es divino. ¿Quién más quiere edificarnos este día? Yo. Adelante. Pues para mí me asombra la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas, y la oportunidad de esta charla que me clarifica mucho lo que estoy viviendo en estos momentos. Había una característica de mi antigua naturaleza que surgía y me desagradaba mucho, y hacía ya pues años que estaba ya desaparecida en mi vida, y yo me gozaba de que esto ocurriera. Y muy recientemente un buen amigo me habló de
de que tenía ese mismo problema, ¿no? Y yo le decía cómo es que yo lo estaba viviendo, y me doy cuenta de que Oaba me hace ver que eso fue en orgullo, y curiosamente a raíz de eso se volvió a presentar esta característica que tanto me desagradaba. Y entonces, pero en esta ocasión ha sido algo diferente, porque ya no lo vivo en condenación, no lo estoy viviendo en condenación. Y entonces Abba en la mañana me estaba mostrando que esa característica había desaparecido, pero en mi voluntad, no en el poder de Él. Y que ahora Él está haciendo que surja nuevamente, primero para darme una lección de que, en el sentido de que en mis fuerzas nunca voy a poder luchar contra la carne, que el trabajo tiene que ser de Él, y que ahora Él está dispuesto a erradicar totalmente esto que aparecía. Entonces me parece maravilloso lo que ha sido esta plática para mí y para lo que estoy viviendo. Gracias. Gracias, Marco. Qué importante, ¿no? El testimonio de Dios con y en cada uno de nosotros. La perfección de sus obras. Sí, él nunca va a dejar las cosas a medias. Él no es mediocre. Él es perfecto. Entonces, el caso que nos compartes, Marco, de algo que estaba latente y a tu parecer solucionado, ¿no? Y que Abba dice, hijo, no es así, te voy a mostrar que eso todavía está allí, y está usando ese asunto para detonar muchas cosas, limpiarte de orgullo, sacarte de un concepto erróneo que se llama que todo eso es engaño, y traerte a descansar en su poder y santificarte. O sea, es asombroso lo que Él hace, y la manera tan accesible, tan sencilla en la que nos ha sido dado acceso a que Él actúe. ¿Sí? No es nada complicado. Entonces, cuando empiezas a entender que todas estas manifestaciones carnales, humanas, en tu vida, son para transformación, no para condenación, y aprendes el camino que Jesús es, el camino que te lleva de revelación a redargüimiento para arrepentimiento, revelación para fe, redargüimiento para arrepentimiento, corrección para libertad y instrucción en justicia para participar de la naturaleza divina. Se aclaran muchas cosas y podemos no salirnos del reposo, ni de la fe, ni de la comunión, sino vivir todo eso en comunión. A mí, como a todos, nos pasaba que se manifiesta algo que no es divino y te sientes que te saliste de comunión, ¿no? Y una vez que confiesas eso, pues así te ves, así andas y te ves fuera de comunión. Y es maravilloso saber que cuando se manifiestan estas cosas, lo que debo de hacer es permanecer en comunión, diciendo, Padre, gracias porque me estás mostrando esto. No hay razón para salirme, ¿sí? Y por eso hablamos de este concepto de fallarle a Dios. Quítate eso es orgullo, eso es un terrible engaño. Verte en el proceso de ser hecho como Jesús. Y de veras siento de parte del Espíritu Santo insistir. Empiezas recibiéndole a Él como promesa,
y permaneces recibiéndole a Él en el redargüimiento. Sí, Padre, esto no es como Jesús, acepto que me hagas como Él. Y aquí está esto. En la corrección, Padre, ya no quiero esto en mí, haz que funcione en mí la vida de Jesús. Y obviamente en la instrucción en justicia, pues vas a vivir la vida de Jesús. ¿Alguien más quiere compartirnos? Laura. Sí, yo a ver si no se corta. Adelante. Está fallando aquí mi comunicación, pero bueno, es que, pues bueno, estamos en un proceso, lo estoy entendiendo muy bien, estoy practicando mucho más el tener esa comunión con mi Padre, porque pues la tengo regularmente por costumbre, no sé, cuando estoy sola, cuando estoy en mi casa, etcétera, cuando voy manejando, pero cuando ya estoy afuera y todo, me distraigo mucho. Entonces, una de las cosas en las cuales he batallado, y digo batallado porque a lo mejor creo que ahorita que lo estoy entendiendo más, lo he estado batallando yo, lo he estado haciendo inconscientemente yo, de salir y toparme con los que se me atraviesan. Entonces ya eso es un tema que hablé desde hace mucho tiempo y sigo batallando. Entonces, en la semana salgo, estoy feliz, estoy gozosa, estoy dándole gracias a Dios por este día, me voy a empezar mal, estoy feliz porque el bien y la misericordia, convencida estoy de que me sigue todos los días. Entonces, se mete un camionero en sentido contrario que me evita a mí pasar. Entonces, cuando pasa, lo que le grito fue baboso. Entonces, me doy la media vuelta y digo, ¡ay, Dios! Si yo ya acabo de estarte hablando gozosa en mi casa, voy a mi trabajo y lo primero que hago es decir esto a una persona que fue hecha a imagen y semejanza tuya, que ya me mostraste que si tú eres amor, estás en mí, pues, a quien sea, ¿no? A quien sea debo tratar como tú lo tratarías, porque tú estás en mí. Y ya, mira, no sé, habré manejado unos 800 metros más o menos, y otra camioneta se pasa. No, bueno, le pito, así, yo le toco el claxon, y bueno, lo único que hice fue atacarme de la risa, y reírme, y me fui riendo sola, que hasta lloré de la risa. ¿Cómo es posible? Estoy hablando contigo, estoy teniendo mi comunicación en este momento contigo, por lo que acabo de pasar hace 2 segundos, y vuelvo a hacer lo mismo. O sea, ¿qué hay en mí? Y eso era lo que yo le decía, Padre, ¿qué hay en mí? ¿Dónde está esta parte que no estoy viendo con mi corazón, en mi espíritu, para dejarte a ti que tú lo transformes? ¿Por qué? Porque me está haciendo incómodo. Me está haciendo ver inmediatamente que no es correcto, que hay algo en mí. O sea, se van a seguir atravesando y se atravesaron muchos más, pero ya fue mucho más, ya no más ligero, más todo. El tema fue eso, o sea, en qué parte yo, mi espíritu, esa parte de mí que puede ser, yo lo estoy diciendo ahorita como muy sonriente, muy feliz, porque fue a lo mejor muy, muy chusco, pero que a lo mejor algo verdaderamente dentro de mí me está haciendo reaccionar así, y que puedo reaccionar en otra situación más complicado, más difícil, y que me puede llevar a cometer algo peor, ¿no? Entonces digo, no. Dios, en esta fe en la que quiero moverme contigo, hazlo tú. Pero ahorita estoy entendiendo esta parte que está el Espíritu Santo hablando en mi corazón, o sea, dejarlo a Él, verdaderamente dejarlo,
y descansar en Él y saber que tener la seguridad, la fe puesta en acción en Él, de que la certeza va a ser de que Él va a transformar esa parte en mí. De verdad, gracias. Lo comento y si pueden comentar, el Espíritu Santo les da a comentar algo, gracias, se los agradezco mucho. Gracias, Laura. Precisamente en esto que nos comentas, hay tantas cosas, ¿no?, que van a ser corregidas. Una de las grandotas es esta expectativa que tenemos en nosotros mismos. Sí, porque tenemos esta expectativa. A ver, ya oí esto, yo debo portarme así. Porque ya oí esto, ya vi esto, ahora yo debo portarme así. ¿Por qué no puedo portarme así? Eso ignora las dos cosas que van en medio. ¿Sí? Y que no las podemos operar nosotros. Entonces creamos esta expectativa, una falsa expectativa que nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Y por milenios hemos estado en esa lucha por querer portarnos bien ante Dios en lugar de dejar que Él nos transforme. Entonces, esa expectativa es un engaño y tiene que morir. Porque cuando creemos que lo estamos logrando, ¿qué sucede? Nos llenamos de orgullo. Nos volvemos intolerantes con otros. Si yo pude cambiar, ¿por qué tú no puedes cambiar? Échale ganas. Y eso es terrible, es destructivo. Entonces, morir a esa expectativa es entrar a fe, ¿sí? Y en fe, cuando tú estás en comunión, estás disfrutando comunión, vamos a revivir lo que nos has contado, pero vamos a vivirlo cual debe de ser, ¿de acuerdo? Entonces se atraviesa el primer camión y dentro de ti sale esto. Antes que le des lugar, mucho antes de que la palabra baboso saliera de tu boca, en tu corazón tuviste la oportunidad de permanecer en comunión, de reconocer que lo que ocurrió en tu corazón no era divino. ¿Sí? Y poder decir, Padre, gracias porque me estás mostrando esto que no has limpiado todavía. Esto que en mí no está funcionando igual a Jesús todavía. ¿Te das cuenta? Fe se agarra de que vamos a ser hechos idénticos a Jesús. Y no se suelta de ahí. Entonces, porque podríamos decir, bueno, ¿qué tal que le hubieras dicho, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Que Dios te bendiga, pero de mala manera. ¿Ya eso lo hacía bien? ¿No? Uh-huh. ¿Te das cuenta? O sea, no es la palabra que haya salido lo que hay que corregir, sino es, ¿estoy viviendo lo que Jesús vive? Esa es la diferencia, porque allí esa es otra línea. Porque hay todo un catálogo que traemos incorrecto de que esto está bien y esto está mal. Y eso que decimos que está bien y que está mal no tiene nada que ver con ser como Jesús, sino son normas y reglas aceptadas en una cultura, en una religión, en una manera de ver, en un sistema de creencias, de valores, pero no tiene nada que ver con Jesús. Y por eso es que tantas cosas que hemos hecho tienen que ser ahora corregidas, transformadas. Así que, regresando a tu ejemplo, Laura, el poder vivir instantáneamente, Padre, en mí no está así rapidísimo, porque el espíritu es mucho más veloz que la boca, que la mente, que todo. Y poder ahí en tu espíritu reconocer, hazme como Jesús. Gracias por tu promesa. Reconozco que aquí necesito limpieza y si no está claro qué específicamente va a ser limpiado, decirle, Padre, ábreme los ojos, muéstrame la raíz de esto en mí, para que se complete el trabajo del redargüimiento, ¿sí? Y puedas venir a un arrepentimiento concreto, sólido.
en el cual recibes perdón y limpieza y entras a la corrección. Y ahora vamos a usar tu ejemplo, vamos a decir que así le hubieras hecho la primera vez, ¿no? Entonces, si hubieras vivido eso la primera vez, entra en ti la paz, o sea, permites que Dios empiece a limpiarte y se atraviesa el segundo, ¿sí? Y entonces empiezas a vivir algo diferente, porque ya no te prestas a lo antiguo, sino que dices, Padre, manifiéstate en mí, y empiezas a vivir algo divino. Y esa vivencia divina te convence de que eres libre. Así. Porque no creamos que a nuestro Padre le toma años. Lo que ha tomado años es porque nosotros no hemos vivido en fe estos procesos divinos. Y empiezas a aprender a permanecer en esa libertad. Así que, ¿se dan cuenta? No, si hay esta expectativa, es una expectativa falsa, porque presume que estás bien, que no necesitas limpieza, que debes poder portarte como Jesús, así de la nada. Eso es un engaño. Entonces, rompamos con esa expectativa. No para vernos todos sucios, no, para vernos en la promesa. ¿Sí? Y esa promesa no nos permite conformarnos con ser mejores. Por ejemplo, si tú dices, bueno, ya por lo menos ya no les digo de groserías, ya nomás le dije baboso, ya voy mejor. ¿Es ser eso como Jesús? No. Si la promesa no te permite conformarte con menos de lo que se te ha prometido. Que de mí salga vida, Padre, que de mí salga amor, que de mí salga lo que tú eres. Eso es lo que busco, esa es la palabra que he creído. Y eso que hace te lleva a más limpieza y a más limpieza y a más libertad y a más gloria de Dios. Es que es muy, muy importante lo que nos compartes, Laura, visto a la luz de lo que Dios nos está hablando hoy y que Él está listo a hacer en nuestras vidas. Y qué bueno que todos los días puedes practicar esto, ¿no? Todos los días. Pero no queriendo mejorar esas cosas, porque allí también es otro bloqueo y creo que es muy importante enfatizar esto. Si tú te enfocas en ya no, por ejemplo, regreso a los insultos, ¿no? Ya no hablo insultos. Ya se arregló mi problema. No, esa no es la promesa. La promesa es ser hechos idénticos a Jesús. Y para muchos ese es un tema de corrección. ¿Sí? Que se corrija en nosotros qué es lo que estamos buscando. ¿Se acuerdan del ejemplo del hombre que debía la deuda impagable y que su patrón le perdonó la deuda, pero él no recibió el perdón porque él no quería perdón, él buscaba tiempo para pagar la deuda? Entonces había un desacuerdo enorme entre el patrón y él. El patrón quería hacerlo libre. Él no quería ser libre, quería pagar su deuda. Y muchos podemos estar en ese conflicto con nuestro Padre. Él quiere hacerme como Jesús, yo nada más quiero estar mejor. Hay un gran desacuerdo. Y esa es otra de las razones por la que muchas veces nos atoramos en cosas. Porque no estamos recibiéndole a Él. Andamos buscando algo. Queremos que Él nos resuelva este problemita y aquel problemita. Esta necesidad, este gusto, este deseo. No. Esa no es la promesa. Entonces, allí hay muchas cosas que necesitamos vivir con Él para
para vernos en la promesa y cuando te ves al espejo, cuando despiertas, poder decir gracias porque me has prometido la vida de Jesús, hacerme idéntico a mi hermano Jesús. Te recibo, Padre. Jesús, te recibo para vivir hoy tu vida. Y sé que estoy en transformación. Así que lo que hoy me muestres, gracias por lo que vas a limpiar en mi vida hoy. Eso puede ser como arrancas tu día. ¿Sí? En lugar de enfocarte, como decía Betty, ¿no? Estar enfocada en no quiero salirme de comunión, no quiero salirme de comunión. Y el Espíritu Santo viene y dice, pues deja de enfocarte en eso, sencillamente disfruta la comunión. Ya estás en comunión. De parte suya no hay impedimentos. Él está allí, en ti, para vivir comunión contigo. Entonces tu enfoque viene a corrección y vives lo que te ha sido dado. Y en el proceso todo lo que se opone va a ser manifestado, pero no nos confundamos. Eso es para limpieza, no para ponernos una tacha de reprobados, ¿no? Qué maravilloso. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo. Antes que demos gracias por esta hermosa reunión de ágape que Dios nos concede. ¿Usted va a decir algo? Amén. Bueno, pues demos gracias. Padre, qué maravillosa es tu obra en cada uno de nosotros. Cuán asombrosa es tu fidelidad, tu paciencia, tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad, todo lo que tú eres. Cuán asombroso es tu poder, tu capacidad de hacer lo que has prometido y de cumplirlo permanentemente en nuestras vidas. Y por eso todo el trabajo que estás haciendo en nosotros resulta en reposo. Hace unas semanas nos hablaste de que la salvación se opera en reposo y en descanso, y la fortaleza tuya nos es dada en quietud y en confianza. Y esto que hoy nos hablas va de la mano de eso mismo, mostrándonos lo que tú y solamente tú vas a realizar en nosotros para traernos a libertad, traernos a la comunión absoluta. Y para ello tienes que corregir. Gracias por que no será la única vez que nos hables de esto, sino nos introduces a algo tan importante el día de hoy. Cada corazón que te ha escuchado y que te recibe va a poder disfrutarte y permitirte acelerar tu maravillosa obra en cada uno de nosotros, así como también animarnos unos a otros a vivir estos procesos divinos que resulten en la manifestación de tu gloria en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a ti sea la gloria, ahora y por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Les amamos. Gracias. Amén. Les amamos. Igualmente. Gracias. Saludos a todos. Bye. Bye.